sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí, sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo. Ya empieza Sin Daños a Terceros con Edel López. Amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora en que nos escuchen a través de Permanencias Voluntarias. Estamos llegando a una nueva transmisión de Sin Daños a Terceros, una transmisión pues que va a ser especial porque vamos a hablar de este informe de labores que dio el presidente de la República. Vamos a platicar acerca de toda esta situación que está pasando alrededor de todos los datos que salieron de este pues sui generis evento por la mañana. Vamos a hablar también, obviamente, como debemos de hablar todas las veces que estamos hablando en este 2020 del COVID. Vamos a hablar de las cifras, vamos a hablar también de muchas situaciones más alrededor de esta pandemia que nos tiene encerrados a todos. También, como no, los invitamos a participar con nosotros todos los miércoles y todos los viernes a través de nuestro podcast aquí en Sin Daños a Terceros, a través de Permanencias Voluntarias y Permanencias Voluntarias Radio. Mi nombre es Edel López. ¡Comenzamos! Nadie se hace responsable de lo que se comente aquí, sin daños a terceros. ¿Qué te parece si nos echamos un rapidín, sin daños a terceros? Uno de los lemas de esta nueva administración debería de ser "de lengua me como un taco". O también podríamos encontrar muchísimos dichos mexicanos con los cuales poder ejemplificar lo que es un eslogan de una administración. Como podría ser también, no es lo mismo ser borracho que cantinero, de lengua me como un taco, que ya lo había yo dicho, o cualquier otro tipo de dicho que hable acerca de las personas que son habladores y que desafortunadamente no tienen absolutamente ninguna forma de comprobar todo lo que dicen. El señor Andrés Manuel López Obrador, el día hoy, martes 1 de septiembre, da su acostumbrado informe de labores, un informe de labores que desde hace unos años para acá ha venido cambiando un poco su estructura. Una estructura en donde antes el presidente de la República iba a la Cámara de Diputados, en donde era increpado, en donde levantaban la mano los diputados, gritaban, haciendo un montón de faramayas, estas faramayas a las cuales todos estamos acostumbrados. Y hoy el presidente de la República solamente hace una reunión privada con todos sus cuates, hace una reunión en donde solamente puede hablar de todas las cosas que él hace y obviamente de todas las cosas que él se cree. En los formatos anteriores había existido esa situación en donde ya no había un informe de labores, sino simplemente la Secretaría de Gobernación se encargaba de entregar a la Cámara de Diputados todo el informe de labores y se acabó. Los spots, las cosas iban pasando y nada pasaba y todo era muy extraño. Sin embargo, el presidente de la República, como es su acostumbrada forma de tratar de mantenernos entretenidos a todos, pues obviamente tenía que hacer un informe que hace pues, prácticamente cada 3 meses, en donde nos habla de todas estas cosas y benevolencias que hay en su gobierno. Un gobierno que vive dos realidades distintas, vive en el México real,
en ese México en donde hay desempleo, en donde hay violencia, en donde el COVID no ha sido enfrentado de la forma que debe ser, en donde sí hay situaciones en contra de los recursos naturales, en donde hay violencia contra las mujeres, en donde hay desempleo, en donde se ocupa el fracking para hacer muchas cosas, en donde hay mineras que están atacando los intereses nacionales, en donde hay muchísimas cosas que están atentando contra los mexicanos, su economía, su socialdemocracia y todas estas cosas, y ese México de fantasía en el que vive el presidente, un México de fantasía en donde él y su gobierno y su México son ejemplo a seguir para todo el mundo. Y aquí lo importante que nosotros tenemos que entender como mexicanos es hasta dónde vamos a permitir que esto siga sucediendo. Los mexicanos no podemos seguir permitiendo que este tipo de situaciones sucedan como un circo, como una obra de teatro en donde existen dos realidades alternas que desafortunadamente no nos sirven a ninguno de nosotros. Hoy el presidente de la República habló única y exclusivamente de lo que quería hablar. Hoy, frente a toda su parafernalia, frente a toda su comitiva de paleros, se dedicó a hablar de cosas que nadie, absolutamente nadie en este país puede decir que son ciertas. Nadie puede decir que es cierto todos los dichos del presidente, porque desafortunadamente esa es la razón del presidente. Hablar solamente de lo que a él le conviene. Decir que es el segundo mejor presidente del mundo en una encuesta que él tiene. Decir que todas las cosas, que todos los países quieren copiar lo que dice o hace México. Algo que es verdaderamente lamentable. Y donde nosotros como mexicanos tenemos que entender que si seguimos viviendo en dos realidades distintas, la realidad del presidente y la realidad de nosotros, vamos a llegar a un momento en donde no vamos a saber en dónde estamos. En donde el presidente no va a actuar de una forma porque simplemente no ve los problemas reales que tenemos en el país. Minimiza a la crítica, minimiza a todo el que esté contra él, corre de su misma administración a las personas que se atreven a criticarlo, hace todo lo posible para que nosotros no nos demos cuenta de lo que está sucediendo en este país. Y eso es muy lamentable. Porque nosotros los mexicanos tenemos el poder para levantar la mano y decir: hey, señor presidente, esto no está sucediendo. Las cosas que usted está diciendo no existen. Todo el desempleo, más de 1 millón de empleos perdidos, sí existen. Hoy, como mexicanos, estamos caminando en un peligroso limbo entre la realidad y lo que dice el presidente. Un presidente que desafortunadamente, insisto, no está viviendo en este México real, este México que está sufriendo, este México que está teniendo completamente cualquier tipo de situación, ¿sí? Y que hoy por hoy, es un México que él no entiende, es un México que él no ve, es un México que desafortunadamente él no conoce. Y eso es muy lamentable. Nosotros como mexicanos tenemos la obligación civil, democrática, moral, de levantar la mano y decirle al señor presidente que es el momento de actuar, que es el momento de que trabaje, que es el momento de que se deje de parafernalias y que se deje de simulaciones que no construyen en nada para el país, solamente construyen para el 2021, para lo que es lo que él quiere, la permanencia en el poder, un poder que no ha sabido utilizar, un poder que desafortunadamente aún no entiende, tiene en uno de los países más importantes de América Latina. Los mexicanos y México estamos viviendo en un limbo llamado Andrés Manuel López Obrador. Y eso es muy lamentable. Hasta la próxima. Todos hablan, todos opinan, pero nadie le hace daño a nadie. Sin daños a terceros.
Pues es importante que en todos los mexicanos entendamos qué es lo que está pasando en este país. Y una forma de pues presentarlo, de decirlo, es este informe de labores que dan todos los presidentes. La verdad, miren, a veces es complicado para todos los que nos dedicamos a esto de la comunicación y a realizar podcast y a realizar videos y a realizar encuestas y todo este tipo de cosas. Es muy complicado no llegar a un punto en donde puedas convertirte en imparcial, porque la imparcialidad proviene precisamente de los datos. Y cuando no hay datos que tengan puntos positivos, como los que el señor presidente quiso decir en la mañana, pues definitivamente las cosas no pueden fluir en una información que sea positiva para ellos. Pero hoy estamos en una administración, como yo creo que todas las administraciones han sucedido, nada más que hoy esta administración es un poco más observada que antes. Pero desafortunadamente esta administración está ocupando el término de si no estás conmigo, estás contra mí. Y debes entender cuáles son los problemas que existen ante todas estas situaciones. El señor presidente en la mañana habló acerca de que ha cumplido 95 de los 100 compromisos que hicieron al principio de su sexenio. Dice que faltan solamente 5 compromisos por cumplirse. No sé cuáles sean estos 5 compromisos que están por cumplirse, porque de esos 95 que él habla hay bastantes que están todavía así como que la mitad. El presidente también dijo que que durante su gestión se han ahorrado 560 mil millones de pesos, cuando hoy precisamente el Banjico acaba de decir que hay una deuda de 12 billones de pesos que todavía tiene México arrastrando. Y también el señor Arturo Herrera acaba de decir también hace unos días pues que ya nos acabamos los ahorros, que México va a enfrentar el año que entra una crisis económica por el COVID sin ahorros. Entonces está un poco preocupante esto, porque este señor dice que se han ahorrado, que no es un ahorro en sí, porque es una situación que está dentro del presupuesto. Se han ahorrado 560 mil millones de pesos. Además manifestó también que existen y que se han enfrentado dos crisis, la económica y la sanitaria, pero que de las dos ya salimos. Yo no sé el señor presidente de dónde dice que ya salimos, porque no hemos salido de nada. Apenas estaba yo checando ayer las estadísticas del COVID en México, y si vamos a ser un poco justos, pues sí, efectivamente ya la curva la curva que maneja Google sobre los casos pues ya va a la baja, efectivamente. Sin embargo, tenemos aún 600,000 casos y 64,000 muertes. No sé en dónde el señor presidente ve que esto sea positivo. Aparte, una economía que está cayendo en un menos 18%. Habría que informarle al señor presidente que la economía está en un máximo de crecimiento de 0.1%, mientras que esta última, fue del 0.1%. El crecimiento fue de 0.1%. La más reciente, la caída es del 18% del Producto Interno Bruto. Estamos muy, muy abajo de lo que está diciendo el señor presidente. También dijo, por ejemplo, que se recibieron 401 hospitales abandonados con un déficit de 200,000 profesionales de la salud que no estaban siendo atendidos en sus cuestiones laborales y que han reconvertido el sistema de salud. También sería bueno recordarle al señor presidente, sí, que pues todos estos proyectos de salud obviamente ya existen dentro del gobierno, es algo que está dentro del presupuesto. No han reconvertido absolutamente nada, simplemente están haciendo reajustes en todas estas situaciones de presupuestos en donde no ha habido ningún cambio. Al contrario, todas las personas de la salud están enfrentando el COVID con una situación verdaderamente precaria. Están comprando ellos su propio material, están haciendo cosas que desafortunadamente la gente no observa, porque obviamente ellos nada más ven la parte en donde llegan y tienen todo, pero no se están dando cuenta muchísimas personas que la situación del COVID se está pues haciendo de una forma muy, pero muy precaria. Por ejemplo, también dice el señor Andrés Manuel López Obrador que en el aspecto económico México ha ocupado una fórmula única en el mundo, una fórmula heterodoxa que ha permitido el resurgimiento en B.
sin rescates elitistas como nos pedía y como sucedieron en otros países del mundo que incrementaron su deuda en porcentajes elevadísimos. Sí, pero hay que recordarle también al señor presidente que México tiene una deuda en los primeros 7 meses del 2020 de 9,431 pesos por habitante. Estamos hablando, sí, que el Producto Interno Bruto también, perdón, de los 2.8 millones de empleos perdidos que hay en este 2020, hay 3 millones de mexicanos más en la informabilidad, según informó el INEGI. O sea, algo que no está claro. O sea, insisto, vivimos en dos realidades, la del México real y la del México que este señor quiere ser. Por ejemplo, en materia de salud, como hablábamos, el presupuesto destinado ha sido mínimo, con tan solo un 2.67 del Producto Interno Bruto, 3 puntos por debajo de lo necesario. La inseguridad va en aumento. El año 2019 fue el año más violento en la historia del país, mientras que el mes de marzo del 2020 ha sido el mes más violento desde el que se tiene registro. El señor Andrés Manuel López Obrador puede hablar y decir muchísimas cosas y miren, tratamos siempre de ser lo más prudentes posibles, pero no se puede, porque no podemos ignorar los datos. No podemos ser como toda esa bola de paleros que tiene alrededor y decirle: sí, señor presidente, es la hora que usted quiera, porque nosotros, todos los que estamos detrás de un micrófono, tenemos la responsabilidad de informarles a todos ustedes las cosas que están pasando, las cosas que están sucediendo y cómo este país está viviendo una realidad completamente distinta. El informe de labores que ocurrió hoy es un informe de labores que está completamente inventado por alguien que no tiene ni plena conciencia de lo que está pasando. México está muy mal en absolutamente todas sus líneas. Y por ejemplo, las pérdidas de Pemex, esa empresa en donde el señor presidente quiere apostar toda su administración, ascienden a 606,600 millones de pesos únicamente en el primer semestre del 2020. Señores, México está sin rumbo y está en algo muy preocupante llamado crisis económica. Entonces, desafortunadamente, esto fue lo que dijo el presidente. Desafortunadamente no podemos hacer absolutamente nada más, pero sí podemos levantar la voz y pedirle que las cosas sean reales y no inventadas, como lo que él hace todos los días. Regresamos aquí a Sin Daños a Terceros. Todos hablan, todos opinan, pero nadie le hace daño a nadie. Sin Daños a Terceros. Pues vivimos en un país pues extraño, muy extraño en muchas situaciones. Esta mañana una chica llamada Rosalía Yasmín N fue asesinada con al menos 9 disparos afuera de su casa en Empalme, en el municipio ubicado en la región sur de Sonora. Ella estaba fuera de su casa intentando pues poner su puesto de tacos en la colonia Bahía del Sol. Dos sujetos se pararon enfrente de su casa, salieron del carro, le dispararon en el tórax, la espalda y la cabeza. Posteriormente huyeron, según informa la policía. Apenas el 16 de agosto pasado, ella, una chica de 24 años de edad que estudiaba una carrera en el Unitecnológico de allá de Sonora, reportó que había sido golpeada mientras le robaban sus pertenencias en el Boulevard 16 de septiembre.
Ella dice, cito, fui violentada mientras hacía caminata por el Boulevard 16 de septiembre en Empalme. Su motivo fue robarme el celular, pero desconozco la razón por la cual me levantó y me llevó a las vías del tren, donde me golpeó, me pató y me asfixió. Narró Rosalía en su cuenta de Facebook. Gracias a Dios me dio fuerzas para seguir huyendo y para seguir viva. El hombre que huyó con mi blusa y mi liga en la mano, lamentablemente iba también cubierto, que no pude ver el rostro. Tenía una estatura entre 1,70 y 1,80 y iba en una moto que al parecer estaba descompuesta. Esta chica ha fallecido y en Sonora obviamente se han levantado y se han comenzado a levantar las voces, porque pues no puede seguir pasando esto en México. La violencia de género se está convirtiendo cada vez más en un problema muy muy grande. Es un problema muy recalcitrante, que desafortunadamente va avanzando más y avanzando más, y las instituciones no han encontrado la forma de poderlo frenar de ninguna forma. No hay pertenencias de justicia, no hay pertenencia de absolutamente nada. Y también en este mismo contexto de inseguridad y en un país en donde supuestamente el presidente en la mañana dice que ya no pasa nada, que ya no hay violencia, que ya no hay asaltos, que ya no hay secuestros, pues resulta que de nuevo una combi se convierte en el parteaguas de la violencia en este país. Unos ladrones balean a un joven en una combi, quienes son captados en un video, esos videos de vigilancia que traen cada una de estas unidades. Una pareja de ladrones sube a la combi. En la mochila guardan sus celulares, las carteras y el arma homicida. La sacan para dispararle a un joven que no se identifica muy bien si se niega a entregar las pertenencias o intentó dialogar con las personas, pero le dispararon. Uno de ellos le dice: mira papito, vete relajando, si no te agarro a balazos, afirmó uno de los asaltantes, mientras mostraba y cortaba cartucho en la cara del joven. El otro asaltante le dice al otro: normal, aquí no pasó nada, y le pega un disparo en el estómago. La pareja de ladrones que había ya realizado otro asalto por la mañana, en el que mataron a un joven de 24 años. Este segundo video resalta que los sujetos actúan de forma autómata, probablemente están drogados, al grado de que no se dan cuenta de un pasajero que les tomó la foto y le dejaron el celular. Eso es lo que pasa en este país. Y también otra de las noticias que, pues miren, ya comienza septiembre, ya casi más allá de la mitad del año, que ha estado bastante movido y bastante tétrico. Pues comienza también la época de sismos. Quién sabe por qué razón empiezan también en este lapso entre septiembre y octubre, pero un sismo de 6.5 grados con una corrección de 6.9 sacudió este martes la región de Atacama en Chile, según reportan informes del Servicio Sismológico de los Estados Unidos. El foco sísmico fue localizado a 14.3 kilómetros de profundidad. El epicentro se ubicó a 95.1 kilómetros del sureste de Vallenar, en la región de Atacama, y 121.9 kilómetros al este de Copiapó, en la misma región. A la media de esta noche de este martes, un nuevo sismo de 6.8 sacudió la misma región del norte de Chile. Por si 2020 no nos daba más razones por hablar de él, pues ahora comienzan los sismos, y en un país también muy golpeado por los sismos como es Chile. Regresamos aquí a Sin Daños a Terceros. Ya llegamos casi a la mitad del programa, no se lo pierdan, todavía tenemos mucha información aquí en Sin Daños a Terceros. Regresamos. Nadie está seguro aquí, ni primeras ni segundas personas, mucho menos tú. Sin Daños a Terceros.
Pues ya llegamos a lo que es la mitad del programa. Les agradecemos, como siempre, todas las ocasiones que están con nosotros aquí en Sin Daños a Terceros, todos los miércoles y los viernes. Este viernes tenemos un programa especial, un programa que vamos a grabar el día de mañana, con una persona que va a hablar con nosotros acerca de Julian Assange, pues periodista, columnista que ha estado pues encerrado. Es el creador de Wikileaks y vamos a hablar con ella acerca de todas estas cuestiones que están sucediendo alrededor de este señor Julian Assange. Los invitamos a que estén con nosotros todos los días en permanencias voluntarias. Ahí tenemos toda la información que ha habido y por haber del mundo nacional, internacional y de todas las noticias, economía, finanzas, de tecnología, deportes, todas estas cosas que a ustedes les interesan. Y como no, también en Cinemaguismo, todas las noticias de deportes, de cine, de series, de televisión, de espectáculo, de entretenimiento en permanencias voluntarias radio, y también Cerca de la Oscuridad, nuestra plataforma de terror, nuestro canal de terror, así como también nuestro canal de videojuegos que es Game Corner. Los invitamos también a participar en Sin Daños a Terceros todos los miércoles y los viernes a través de la frecuencia de Permanencias Voluntarias y Permanencias Voluntarias Radio. Estamos a la mitad del programa, no se lo pierdan, tenemos todavía un poquito más de información. Regresamos en un ratito más aquí en Sin Daños a Terceros. Nadie está seguro aquí, ni primeras ni segundas personas, mucho menos tú. Sin Daños a Terceros. Y la carrera presidencial en los Estados Unidos pues sigue avanzando a pasos agigantados en una, pues al parecer, lo que probablemente sea la primera vez que un presidente de los Estados Unidos no se reelige en su mandato, que lo vemos bastante verde. Sin embargo, hay muchísimos datos que están hablando que el señor Joe Biden probablemente le dé la gran sorpresa a todos allá en Estados Unidos. Pero el señor Trump sigue arremetiendo ante situaciones que ya a veces uno no entiende por qué sigue metiéndose en este tipo de camisas de 11 varas el señor, porque a pesar de que está teniendo una popularidad muy a la baja, el presidente de los Estados Unidos ahora dijo que ha calificado de terror doméstico las violentas protestas contra la policía registradas en la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, el 23 de agosto, ya que fue baleado por la espalda un afroamericano de nombre Jacob Blake a manos de un agente. Dijo el señor Donald Trump: turbas violentas destruyeron o dañaron por lo menos 25 negocios, incendiaron edificios públicos y arrojaron ladrillos a los agentes de la policía. Esto afirmó el jefe del estado durante una mesa redonda sobre la seguridad en Wisconsin. Estos actos no son actos de personas pacíficas, es un terror doméstico que no debe seguir avanzando. El mandatario prometió que el gobierno federal proporcionará $42 millones para apoyar la seguridad pública y la ley en el estado de Wisconsin, además de $1 millón más que irá destinado a las fuerzas del orden en la ciudad de Kenosha. Mientras, cerca de otros $4 millones de ayuda irán a parar a las empresas dañadas durante las protestas. Dice: estoy comprometido con la reconstrucción de Kenosha, todos lo estamos, y proporcionaremos dinero que los hará salir adelante. Fue una semana difícil, por así decirlo, pero saldremos adelante. Y miren, la verdad, las protestas acerca de todas estas cuestiones raciales en Estados Unidos han cobrado mucha fuerza y tienen muchísima importancia social ahorita allá en el vecino del norte, sobre todo porque están teniendo graves problemas en la cuestión de
de todas estas cosas que están pasando por la cuestión de ataques de los policías a gente de color. Y miren, obviamente esto va a pegarle al señor Trump y tanto sabe que le está pegando al señor Trump que el presidente de los Estados Unidos se ha convertido en el mayor comprador de publicidad política en la plataforma de Google. Esto supera incluso al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Según los últimos datos del sitio web de transparencia de publicidad política de Google, desde mayo de 2018 el jefe del estado ha gastado en anuncios casi 64.7 millones de dólares, de los cuales 37.2 se le asignaron al comité Trump Make America Great Again y 27.5 millones a Donald Trump for President Incorporated. El gasto publicitario de Bloomberg asciende a 62.2 millones de dólares y le sigue el candidato demócrata a la presidencia, el señor Joe Biden, con un total de 32.5 millones de dólares. Según informó a principios de este año el medio estadounidense Bloomberg News, propiedad de la compañía Bloomberg LP, fundada por el multimillonario, el presidente Trump ya después de haber adquirido el anuncio de la página de inicio de YouTube para los días claves previos a los presidenciales de noviembre del 3 de noviembre. Esto ha sido una cuestión que las elecciones presidenciales de Estados Unidos han venido a dar un parteaguas a todo lo que se va a hacer en cuestiones de medios en todo el mundo, sobre todo en las plataformas que han venido dando noticias. Ya en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, se están tratando de evitar lo que son las fake news y la compra de publicidad política. Entonces, dentro de lo negativo existen cosas positivas en todas estas situaciones políticas, sobre todo evitar lo que son las fake news en cuestiones políticas que puede comprar el mismo gobierno para hacer publicidad, ¿verdad, señor Andrés Manuel López Obrador? Pero bueno, también algo que sucedió la semana, para ser exactos, el día de ayer, una ministra de Ecuador, Paula Romo, posó para la portada de la revista local Mariela News. La fotografía obviamente no fue muy bien recibida y recibió duras críticas a través de las redes sociales. En la portada del citado medio dice que solamente le dedica en interior una página a la ministra en la que habla de la pandemia del coronavirus y su trabajo por el gobierno. Se ve a Romo usando una blusa con el rostro de una mujer a la cual le falta un ojo. Esta imagen es considerada una burla hacia las personas que han perdido la vista durante las protestas antigubernamentales en octubre de 2019, producto de la represión policial, en donde un cuerpo de seguridad que depende del ministro que dirige la funcionaria eran los encargados de disparar, según declaraciones de los mismos protestantes, a los ojos de las personas. Según el balance que ofreció el defensor del pueblo Freddy Carrión tras esas manifestaciones que se vivieron del 3 al 13 de octubre del año pasado, 8 personas perdieron el ojo en dichas protestas. Según estas situaciones, que las críticas que han venido sucediendo en las redes sociales a esta ministra, dice que no han tardado en hacerse eco de la portada criticando la actitud de la ministra, donde dicen que las cicatrices de tal represión la llevarán muchos ecuatorianos en sus cuerpos y en su memoria, dijo un usuario de Twitter. La perversión de quien es capaz de sonreír llevando en su cuerpo la memoria de la violencia, dice otra crítica que la llamó brutal y macabra. Esas fueron las declaraciones. Nada más para que nos demos cuenta también qué insensibles llegan a ser los políticos, no tan solo de México ni de Estados Unidos, sino de otros países que han sido, pues obviamente, motivo de muchas críticas. Ecuador ha estado en violentas manifestaciones en los últimos años, y según la Defensoría del Pueblo, en las manifestaciones de octubre contra las medidas de austeridad propuestas por el presidente Lenín Moreno, hubo además 11 fallecidos y 1.340 personas que resultaron heridas. Esto es el panorama internacional que sucede aquí en Sin Daños a Terceros. Regresamos en un ratito más, no se lo pierdan. Nadie se hace responsable de lo que se comente aquí, sin daños a terceros.
Y como siempre tenemos noticias amables para terminar este programa de Sin Daños a Terceros. Y como siempre, las personas que ayudan a otros a hacer mejor siempre serán una noticia amable. Como por ejemplo, la marca de juguetes de construcción Lego anunció el jueves una nueva línea de ladrillos adaptados para los niños con deficiencias visuales. Los ladrillos estarán fabricados de tal forma que los taquitos de ajuste a otras piezas que van a contener letras y cifras individuales del alfabeto Braille, sin dejar de ser compatibles con el sistema Lego, explicó el grupo en un comunicado. El objetivo del grupo es alentar a los niños con problemas de visión a explorar las nuevas formas de aprender a leer y a escribir. Estos nuevos ladrillos es la nueva gama de colores que los habituales y podrán ser utilizados sin problema por el resto de los niños. Brasil, Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos son los primeros 7 países donde se lanzará esta nueva línea de kits de montaje y luego pasará a otros 20 países de aquí a principios del 2021. Lego destinó en el 2019 el 25% de sus beneficios a una fundación que financia proyectos a favor de niños en situación de dificultad. Y esa fue la noticia amable de aquí, de Sin Daños a Terceros y del mundo. Y pues ya nos vamos. Estuvimos muy contentos de haber estado con ustedes aquí en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, en un país extraño, en un país ambivalente, en un país donde ocurre violencia, en un país donde ocurren robos, donde ocurren muchísimas cosas que a lo mejor probablemente nos hacen sentirnos deprimidos todos los días. Sin embargo, también entendamos que es un país por el cual vale la pena luchar, por el cual vale la pena estar siempre al pie del cañón por los nuestros, por nuestro país, por nuestra patria y por todas estas cosas. Vivimos en tiempos oscuros, en tiempos difíciles, en tiempos muy complicados, y el COVID-19 nos ha venido a sacar lo peor de muchos o a sacar lo mejor de otros. Sin embargo, lo importante de todo esto es que entendamos que después de esto vamos a tener una segunda oportunidad de tratar de entender cuál es la razón de la cual estamos aquí y poder ayudarnos los unos a los otros. Esto fue Sin Daños a Terceros. Me encuentro muy contento de haber estado con ustedes. Nos vemos el día viernes a la hora que ustedes quieran, porque vamos a estar en nuestro podcast todas las semanas aquí a través de Permanencias Voluntarias y Permanencias Voluntarias Radio. Mi nombre es Ede López. Hasta la próxima.